Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia. Transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Espero nos sigan a través del 55 18 77 60. Vamos con la información en lo general. Saludos, ingeniero, con mucho afecto. Gracias por permanecer aquí. Al colega Mejía en la coordinación y a usted, que es el principal actor de la noticia que elaboramos el ingeniero David Mejía y servidor. Que quedé impresionado, audiencia, por este crimen lamentable que muestra el sicariato en su potencial en la Ciudad de México, en Barranca del Muerto. Y pasmado, cito el dato, no es común, en Barranca del Muerto, un abogado penalista y sobre todo quienes lo sacrificaron en una motocicleta en el cruce de Insurgente Sur. Desciende, se aproxima al coche y tras 2 disparos escapó de la escena del crimen corriendo entre los carros para llegar a su moto y huir en la colonia San José Insurgentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza el análisis de las cámaras de biovigilancia, esto para conocer la ruta del agresor. Ojalá sea detenido, pero caramba, ¿en qué condición nos encontramos en una ciudad que, desde luego, por no sé si llamarlo un hecho aislado, pueda presagiar una espiral criminal en el ocaso del 2023? En la información, el presidente en Palacio Nacional defendió al ejército asegurando que son pueblo uniformado y cuando cometen errores se trata de órdenes de autoridades civiles. Así lo expuso el presidente por la mañana. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí imaginé, porque como conozco la historia, por eso digo que el soldado es pueblo uniformado, y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. 12:02. Afirmó el presidente que previa conclusión de su mandato, restan 11 meses, se dará a conocer la verdad sobre Ayotzinapa y se castigará a los responsables. En primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia. El crimen organizado es el autor de este levantamiento de los jóvenes de Ayotzinapa. Lamentó la existencia del INAI, el denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y esto fue lo expuesto por el mandatario. Lo único que lamentamos es que hayan creado esa comisión, esa oficina supuestamente de la transparencia que se creó en la época de Fox para simular de que iban a combatir la corrupción, y se convirtió en una tapadera y nunca han hecho nada en favor del pueblo y en contra de la corrupción. Nunca. Le cuesta 1,000 millones de pesos al año.
12:04. Esto que cuesta el INAI. Y nos deja como recuerdo el INAI el suicidio de uno de sus integrantes al interior de sus instalaciones. Ya platiqué con ustedes en alguna ocasión, retomamos el tema más adelante. Con relación a la visita de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, a la Corte, esto fue para presentar pruebas que resuelvan amparos contra los libros de texto que interpusieron los gobiernos de Chihuahua y Coahuila en contra de su distribución, afirmó el Ejecutivo. E informó que Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Xóchitl Gálvez se reunirá hoy con la Secretaría de la Defensa para conocer los detalles. Ayer el presidente se reunió en Palacio Nacional con el coordinador presidencial especial para la infraestructura global y la seguridad energética estadounidense, Amos Hochstein, y el embajador Salazar. Acordaron que México y Estados Unidos deben planear en conjunto nuevos proyectos de inversión y creación de empleos. La Suprema Corte ordenó al Senado nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Esto antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el presente periodo ordinario de la 65 legislatura. El titular de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, advirtió que la Suprema Corte no puede obligar a la Cámara Alta a nombrar a los comisionados del INAI porque el Poder Legislativo es autónomo y dichas designaciones dependen de mayorías legislativas que se construyen ahí. Y como se informó ayer, Andrés Ruema, quien fue detenido el 1 de octubre del 23 en Israel, ya tiene fecha para ser extraditado a México. Definieron las autoridades al exdiplomático a quien Enrique Peña nombró como director o delegado de México ante la UNESCO. Lo definieron, donde cuenta con orden de aprehensión y acusado de abuso sexual y violación. Varias jóvenes lo inscriben en esa condición. La Fiscalía de Jalisco informó que con ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se logró la captura de Rogelio N.M., presunto implicado en la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno el 11 de agosto. Raúl, Adrián y Miguel Ángel, señalados como probables partícipes en la privación de libertad de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán, fueron vinculados a proceso esta tarde en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. A petición del agente ministerial, los 3 sujetos deberán permanecer en prisión preventiva por lo menos 1 año, pero seguramente se van a podrir ahí. El colectivo de búsqueda Luz de Esperanza informó la localización y extradición de 24 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina ubicada en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, allá en Zapopan. Zapopan es hoy un foco rojo en la República. Ojalá la Guardia Nacional se quede permanentemente, el Ejército también, y el Centro de Seguridad Nacional pues envía a sus mejores agentes para desmantelar un santuario del crimen. La fosa, ubicada el 27 de septiembre por miembros del colectivo, dieron aviso a las autoridades para comenzar la extracción de otras más. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, anunció que se está evaluando la posibilidad de cambiar el método de las encuestas internas de presidencial a telefónica en respuesta a la seguridad de los encuestadores después del asesinato de 2 de ellos y el plagio de 3 más en el municipio de Juárez, allá en Chiapas. Autoridades federales y estatales desmantelaron 2 centros de monitoreo clandestinos en Tecualtiche, Jalisco. En el interior se ubicaron múltiples pantallas en las que se observan diferentes puntos de la localidad. Se logró la detención por 4 sujetos a quienes aseguraron vehículos con informe de robo y equipamiento. Zacatecas se enfrenta a la peor crisis agropecuaria de su historia, derivado de la extensa sequía que padece la mayor parte de su territorio, donde el 70% de las siembras de frijol y maíz de temporal se perderán por la falta de lluvias. Esto lo informó el titular de la Secretaría del Campo Estatal, Jesús Padilla Estrada. Esta sequía nos recuerda la de
98, 99, 2000, hasta que llovió allá por el 2003. Alexa Moreno y el equipo de Gimnasia Artística Mexicana logran boletos para París 2024. Y en la megalópolis, cuando el reloj marca las 12:09, el Comité 68 Pro Libertad Democrática se manifestó este lunes con la consigna "No al poder militar, organicemos el poder popular". Marchó contra la protección al ejército. La protesta por los 55 años de la matanza de estudiantes transcurrió de manera pacífica y con consignas de los asistentes para la no repetición de un hecho de represión como 1968. La alianza del Frente Amplio por México designa 6 aspirantes para contender por la candidatura a la jefatura de gobierno. Sandra Cuevas y Kenia López, como esta última, quedaron fuera. De la primera, pues muy controvertida, la segunda es aguerrida en la perspectiva de su servidor. Ya ha platicado con la audiencia de Radio Cañón en los diferentes espacios informativos. No sé qué expresar a la audiencia. Mi más sentido pésame a la oposición. Pero a ver, vamos a ver quién se quedaron. Va a participar el líder del cartel inmobiliario, Santiago Taboada. Mejor que explique cómo están esas tranzas en la Benito Juárez. Y aquí sí me parece algo más honesto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lea Limón. Ahí se ve. El PRI postuló al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, como a la diputada federal Cintia López. El PRD presentó a Luis Espinosa Cházaro, quien es coordinador de la fracción parlamentaria en diputados, y a Nora Arias, quien fue alcaldesa en la Gustavo Amadero y es dirigente del Sol Azteca capitalino. Esta mañana un grupo de transportistas inició un bloqueo. A ver, vamos a ver si se explica el por qué hay prácticamente estaba parada en la calzada de Tlalpan de Chabacano en adelante. Un grupo de transportistas inició el bloqueo sobre Avenida Las Bombas y Avenida Cafetales para exigir un alto a una supuesta corrupción en la Secretaría de Movilidad Capitalina, a la cual acusan de despojo de unidades y pérdida de empleos. La Secretaría de Movilidad calificó como un grupo minoritario de transportistas de la Ruta 84, quienes realizan hoy una manifestación por la conformación legal del corredor Autobuses Barrios Culhuacán, en Calzada de Las Bombas y Cafetales. ¿Puede esto explicar el porqué de ese cuello de botella hoy en Calzada de Tlalpan? Hasta las 11:35, por favor eviten, desconozco en este momento cómo se ubica la zona, pero eviten quienes vengan del centro hacia el sur, eviten Calzada de Tlalpan. El Consejo Judicial Ciudadano invita a la ciudadanía a participar en la consulta pública y abierta respecto a la evaluación del desempeño de la fiscal general Ernestina Godoy para ratificarse en el cargo sin precedente a nivel nacional. Esto es el Consejo Judicial Ciudadano. Vamos a buscar a sus integrantes, me parece una noticia importante. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de un hombre posiblemente relacionado con una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de una persona que perdió. Esta era la nota, lo que nos dejó pasmados hoy. Claro, dirá usted, hay más eventos de violencia, por favor ve hacia el oriente, pero no, este es un lugar clave. Pero ya está detenido afortunadamente el abogado que perdió la vida en una camioneta en la calle de Álvaro Obregón. Son las 12:13. Esto y más a través de la señal de Radio Cañón 760 AM. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Agradezco enormemente al presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, el diputado por Acción Nacional, Ricardo Rubio Torres, y él, por cierto, representa al Distrito 30 por mayoría relativa. Le agradezco, diputado, aceptar de nueva cuenta esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico. Te agradezco mucho la presentación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Siempre un placer y un gusto de saludar y estar con ustedes aquí en Radio Cañón. Ayer, diputado, por el tiempo no logramos precisar los programas en los que la Ciudad de México participa a nivel internacional
para garantizar, conforme a la Agenda 2030, equidad, bienestar y desarrollo sustentable como un primer planteamiento. En esta comisión, ¿comparte usted los programas de agendas de desarrollo global manejados en el 2019 y 23 en materia particularmente de sustentabilidad por el gobierno capitalino? Sí, bueno, quiero decirte que el Congreso tiene una comisión específica de Agenda 2030, sin embargo, por la Comisión de Planeación del Desarrollo, pues evidentemente pasan instrumentos de alta relevancia como la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México, el Plan General de Ordenamiento Territorial, que ahorita está justamente en boga y que nos quedamos platicando el día de ayer, y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 2020-2040. Y obviamente pues estos dos instrumentos relevantes, el Plan General de Ordenamiento Territorial 2020-2035, revisable cada 5 años, y el Plan General de Desarrollo 2020-2040, pues deben estar alineados con la Agenda Internacional 2030, de la cual México forma parte, y que, bueno, pues tiene efectos vinculatorios los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado con el objeto de formar parte de la agenda global de sustentabilidad, desarrollo económico, desarrollo sostenible. Entonces, yo te comentaba ayer, mi estimado Federico, que, bueno, pues justamente ahorita nos encontramos en el proceso de dictaminación de ambos instrumentos, que el gobierno de la ciudad había hecho 2 consultas que habían fallado, no lo habían hecho a través del Instituto Instituto Electoral de la Ciudad de México, y que obviamente lo que reclamaba la ciudadanía pues era, primero, que no se dio a conocer la información precisa y adecuada, no se podían consultar los planes, es decir, quería que se consultara el gobierno a la gente sin ponerle a disposición los proyectos. Entonces, de entrada era una locura, porque ¿cómo vas a consultar algo que la gente pues ni siquiera conoce? Es decir, en las páginas del gobierno no podías consultar ni revisar los proyectos de Plan General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo. Quiero platicarte un poco de cada uno. El Plan General de Ordenamiento Territorial tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de usos de suelo. Eso es algo bien delicado, porque, por ejemplo, en zonas como la alcaldía en Miguel Hidalgo, que es una de las más afectadas con este plan del gobierno, pues existen cambios de uso de suelo para vivienda popular en zonas como Bosques de las Lomas. Imagínate nada más. Entonces, eso obviamente ha alertado seriamente a los vecinos, y así como esta que te cuento, pues en toda la ciudad. Un poco dicen el argumento del gobierno que es para obligar a la ciudad a darle justicia y que haya vivienda, de posibilidad de vivienda en todos lados, que no es posible que haya zonas que sean exclusivas para unas personas y para otras no. Este argumento pareciera loable, pero en realidad disfraza una gran falacia, porque lo que realmente se pretende es un fin electoral. Lo que hemos nosotros detectado es que lo que pretenden es implantar células de vivienda popular para ellos poder empezar a tener control en zonas en donde electoralmente, pues durante estos 30 años que han gobernado, no han tenido posibilidades alguna. Esto por un lado, pero también hay otro problema bien serio. Fíjate que el cambio de suelo, de conservación, hay 3 tipos de suelo. Bueno, actualmente hay 2 tipos de suelo que prevé la ley: el suelo urbano y el suelo de conservación. Pero el plan general, el programa general, lo que hablaba era de un suelo rural. Fíjate nada más, el suelo rural era que en áreas de conservación se pudiera construir vivienda o se pudiera construir cualquier tipo de edificación, porque cambias el suelo de conservación a suelo rural, en donde, bueno, se supone que debe haber edificación para poder ejercer las actividades agrícolas. Pero bueno, al amparo del suelo rural, pues también se puede construir vivienda. Entonces, ahí es donde brincaron los pueblos, barrios originarios, y dijeron, no, espérate, ¿no? Entonces, en un segundo proyecto que mandan al Congreso ya excluyen este suelo rural, pero es un suelo que es un tipo de suelo que sí prevé la Constitución, pero que no se ha denominado. Entonces es un relajo tremendo. El caso es que nosotros acá en el Congreso de la Ciudad, al recibir estos plan y programa, pues tenemos 6 meses para dictaminar. Lo recibimos el 8 de junio, y bueno, pues lo vamos a estar, tenemos que dictaminar antes del 8 de diciembre. Si nosotros no los dictaminamos, aplica la afirmativa ficta, es decir, así tal cual como lo mandó el gobierno, mal hecho, se convertiría en ley. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, no podemos enmendarle la plana al gobierno, porque al final de cuentas los vicios y defectos que haya tenido en su origen, pues no es problema del Congreso. El problema del Congreso es
sacar un dictamen en donde ya sea confirme, modifique o deseche de plano estos dos instrumentos. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Bueno, pues en un marco de parlamento abierto, nosotros, yendo más allá de lo que dice la norma, porque la norma dice que el parlamento abierto nada más son 10 días a partir de que se recibió estos dos proyectos, esto venció más o menos como el 20 de junio, pues nosotros podríamos decir, no, pues ya se hicieron las consultas, aunque las hizo mal el gobierno, ya se hizo parlamento abierto, pues vamos a pasar al proceso de dictamen y ya. Pero lo que nosotros estamos haciendo es 5 foros regionales. Quiero decirte que originalmente yo había planteado que fueran 16 foros en cada una de las alcaldías, pero ahorita en el tránsito con las fuerzas políticas lo único que transitó fueran 5 foros regionales, y decimos regionales porque se dividió la ciudad en regiones, en la región norte, centro, sur, oriente y poniente. Entonces se van a hacer 5 foros, uno en la alcaldía Gustavo Madero, otro en la alcaldía Coyoacán, otro en la alcaldía Tláhuac, uno más en la alcaldía Álvaro Obregón y otro en la alcaldía Iztapalapa, en donde se van a discutir ampliamente por parte de la ciudadanía, quien quiera. Está abierto a la academia, está abierto a la ciudadanía, está abierto a los pueblos y barrios. Cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera opinar será escuchada en estos foros, y lo que diga será tomado en cuenta en el proceso de dictamen que vamos a llevar a cabo pues hasta antes del 8 de diciembre. Por supuesto, yo te quiero decir como presidente de la comisión que eso es lo correcto, que tenemos que escuchar a la gente, pero como integrante de Acción Nacional, como panista, como alguien integrante de la oposición, te puedo decir que yo en lo personal estoy en contra del Programa General de Ordenamiento y del plan tal cual como lo mandó el gobierno, porque no se hicieron las consultas adecuadas, no se escuchó debidamente a los pueblos y barrios originarios. Pueblos y barrios originarios, lo que ellos dicen es que hay tres padrones de pueblos y barrios y no coinciden unos entre otros. Un padrón que tiene la Secretaría de Gobierno, un padrón que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México y uno más que señala la ley. Entonces, ellos dicen que no están siendo consultados y esta situación no es menor, porque no es posible que en una ciudad que territorialmente, digamos, no es tan grande como otros estados, no podamos tener conocimiento de cuáles son nuestros pueblos, barrios originarios, y peor aún que se estén soslayando sus derechos. Entonces, pues bueno, en eso va el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Programa General de Desarrollo. Te quiero decir que, por ejemplo, en este momento, aquí en las afueras del Congreso se está manifestando un grupo de integrantes de los pueblos, barrios originarios de Xochimilco y Tlalpan, que están en contra del Plan General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. Ya hemos tenido sendas manifestaciones afuera del Congreso, justamente varias ciudadanos se han estado manifestando en contra de estos dos instrumentos. Yo veo muy difícil que esto transite, que esto prospere. Seguramente será judicializado. Yo esperaría que saquemos en su momento de las consultas y de lo que se diga por la gente, porque hay un rechazo generalizado. Yo esperaría que el proyecto de dictamen, que armemos las Comisiones Unidas de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Planeación de Desarrollo, saquemos un dictamen en contra. Lo contrario sería ir en contra de la voluntad popular, porque a mí me parece que sí hay un rechazo absoluto a estos dos instrumentos. No socializó, que violan técnica científica y doctrinaria y dogmáticamente el espíritu de la Agenda 2030, el espíritu de lo que la ciudad reclama y necesita, porque, por ejemplo, el Plan General de Desarrollo no es posible, Federico, que no señale, por ejemplo, limpias. No, imagínate, un plan de 2020-2040 que no habla de tecnologías limpias, que no habla de elementos de captación de agua pluvial, que no habla de la industria eléctrica en cuanto a la movilidad. En fin, es un plan que no habla de cosas realmente de futuro, que además seguramente el futuro las va a volver a rebasar en algún punto. Es de verdad, si tú lo lees, un instrumento dogmático que habla de puras cosas de la cuarta transformación, como si se quisieran perpetuar para aquí a 20 años en su doctrina mafufa. Sinceramente, muy cuestionable todo lo que se mandó. Además, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva está acéfalo. Tendría que haber sido el instituto quien mande el proyecto de dictamen, ambos proyectos, tanto el Plan General como el Plan de Desarrollo, y no lo mandó Martí Batres en su calidad, entonces todavía de presidente sustituto, una figura que no existe, de presidente suplente del Consejo
del Instituto de Planeación, figura que no existe y figura que además no tiene facultades para haber enviado al Congreso ambos instrumentos. Es decir, está plagado de irregularidades legales que fácilmente son compurgables en un juicio de amparo y que han anunciado los pueblos, barrios originarios y diversas asociaciones de urbanistas, de arquitectos, colegios de ingenieros, académicos de la UNAM, del POLI, de la UACM incluso. O sea, imagínate nada más qué cuestionado están estos dos documentos de planeación de la ciudad. Bueno, ya no pudimos, por falta de tiempo, abordar el tema de las plataformas de rentas para turistas como el Airbnb, diputado, y lo dejamos de nueva cuenta como un pendiente, este plan que tiene que modificarse por lo menos cada 15 años. Gracias por profundizar en estos datos desconocidos por una parte de nuestra audiencia, y le seguiremos consultando, presidente diputado, y también que diga usted a la audiencia que los partidos diferentes al gobernante Morena pues pueden ganar también por la vía directa en las urnas por mayoría relativa, como fue su caso en un distrito aquí en la capital del país. Muchas gracias, presidente diputado. Es un placer, muchísimas gracias. Saludos y quedo atento a la siguiente invitación. Gracias, diputado. Son las 12:28. Es todo la técnica de planeación citadina. Vamos a otros temas. Siga con nosotros aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Desde que el 22 de junio de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces se creó la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Vamos a platicar precisamente con su titular, la Ombudswoman, Nacheli Ramírez Hernández, sobre estos 30 años de la Comisión de Derechos Humanos, que ya en el Congreso Capitalino pues también se tomó un punto de acuerdo para enaltecerla. Le agradezco mucho, Ombudswoman, por tomar la llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, recordando así que desde el 93, publicada en el Diario de la Federación, funciona esta Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Muchísimo gusto de estar contigo y tu auditorio. ¿A qué atribuye que la Comisión de Derechos Humanos citadina se posicione como órgano autónomo primero y dé cauce de manera expedita en la mayoría de los casos y particularmente cuando se violentan los derechos humanos de los citadinos? Sí, bueno, en la parte de la autonomía de los, digamos, acuérdate que en los 90 se da, digamos, la generación y la gestación de lo que no son los organismos públicos constitucionales de derechos humanos. Teníamos, y de hecho en el mundo, una gran discusión sobre cómo venía rebasándose la lógica tripartita del poder, y entonces empiezan a crear en este caso los órganos, hay algunos órganos reguladores, pero pues importantemente en este contexto y en esta ola de autonomía vienen los derechos políticos a través del Instituto Nacional Electoral, los derechos en general, como pueden ser las comisiones tanto estatales como nacional de derechos humanos, y después, posteriormente, por ejemplo, instituciones como el INAI y sus homólogos estatales que hablan del derecho a la información y el derecho a la protección de nuestros datos. Todos estos órganos garantes están enmarcados en esta línea en lo general, pero yo te agregaría qué es lo que pasa en la Ciudad de México y el por qué finalmente también hay un escenario y un contexto importante para avanzar en esta autonomía, y tiene que ver con que pues si nosotros vemos estas 3 décadas de desarrollo de la Comisión, podemos perfectamente ver estas 3 décadas que fueron, digamos, la gran consolidación de la demanda democrática para la ciudad, ¿no? Todavía hace 30 años, fíjate, cuando nosotros inaugurábamos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese entonces, al primer ombudsperson, que fue Luis de la Barrera, lo nombró el presidente de la República, ¿no? Y básicamente eso fue transformándose junto con la ciudad. Hoy tenemos una constitución local que no teníamos pues desde nuestra casa y nuestra fundación, por cierto, muy garantista de derechos, dado
el vínculo de crecimiento que tuvimos con la comisión. En los años 2000 empezamos y fuimos la primer lugar donde hubo un diagnóstico de derechos humanos, de un programa de derechos humanos. Como que no podríamos, digamos, cuando vemos esa historia tenemos que ver la historia de la ciudad y la historia de la comisión en avances de agendas igual muy concretas y muy avanzadas, pero sobre todo en esta lógica de pensarnos como una ciudad en donde lo que tiene que quedar latente es que se cumplan el derecho para todas y todos. Revisé con interés su mensaje pronunciado con motivo de estos 30 años y dice que entre los temas pendientes o los retos que tiene la comisión se encuentran la escasez de agua, vivienda, la inclusión social y laboral de personas desplazadas internas y migrantes, como la garantía de los derechos digitales. ¿Podría profundizar en ello, Ombudsperson? Claro que sí. Pues bueno, nosotros todos estamos viendo, no como no nada más las ciudades, sino, digamos, la agenda relacionada con la crisis ambiental, todo lo que tiene que ver con el deterioro de nuestro planeta a nivel global, nos va a pegar a todos, pero principalmente le va a pegar a la ciudad. Y esta parte de escasez, entrada de agua, tiene que ser de manera muy rápida, empezando a ser resuelta. Y hay maneras de hacerlo. Necesitamos una mejor gestión del agua, pero también necesitamos modificar la captación del agua, por ejemplo, ¿no? Hoy vemos con satisfacción que básicamente tendríamos que estar dando respuestas más institucionales a la cosecha de lluvia y a todos estos tipos de mecanismos que lo que nos permitan es enfrentar este derecho al que todos tenemos, que es el derecho al agua en situaciones de igualdad, lo cual pues es un gran pendiente y pues hay que hacerle frente. En la parte de vivienda, ¿qué te puedo decir? La presión en términos de que cada vez tenemos menos espacio para asegurar la vivienda, algunos procesos de lo que se llama gentrificación, que la ciudad tampoco es, digamos, ajena a procesos de este tipo de procesos que han venido sucediéndose en los últimos, en este siglo ya, en el siglo XX, en muchísimas de las ciudades del mundo, también nos pone presión a eso, y nos pone presión mucho también, y eso aquí pongo un paréntesis, Federico, en términos de que estas agendas, sobre todo en especial la de todas las agendas lo son, pero en vivienda tenemos que tener una agenda metropolitana, porque finalmente lo sabemos, la cuadra que separa la Gustavo Madero del municipio de Nezahualcóyotl es básicamente, pues nada más la creemos nosotros, no existe, ¿no? De ahí, por ejemplo, que nuestra Constitución habla de quienes habitamos y quienes transitamos en esta ciudad por la necesidad de hacer políticas más metropolitanas. Y finalmente, pues estos procesos migratorios de los que ustedes han venido documentando en los últimos años, hay hoy, desde mi punto de vista, la agenda, no nada más de la ciudad, en especial de México, es la agenda de la movilidad. Estamos a 100% rebasando la recepción de personas migrantes, muchas de ellas ya no como las migraciones tradicionales, sino solicitantes de asilo, están siendo forzadas a salir de sus países de origen. Estamos hablando de Haití, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de países en donde hay desplazamientos forzados, primero por cuestiones políticas, pero también vamos a empezar a enfrentar los desplazamientos que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Y requerimos básicamente entender que las fronteras se desdibujaron y que ya el problema de las migraciones no nada más en Tapachula o en Tijuana, sino también está aquí en la Gustavo Amadero, aquí en Iztapalapa, aquí en la Cuauhtémoc. Entonces necesitamos enfrentarlos desde una lógica en donde la Ciudad de México tiene un marco legal bastante abarcativo, anterior a su constitución, que es la ley de movilidad y la ley de multiculturalidad, y entonces creo que ahí tenemos donde asirnos para poder hacer mejores cosas, ¿no? Respecto al papel de la sociedad civil, ¿está empoderada en los organismos que dispone la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad? Y dijo usted algo muy importante, Ombudsperson, que deseo destacar a la audiencia.
afirmó: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no puede concentrar en las recomendaciones su mecanismo de reparación del daño o restitución de derechos. Sí, así es. Fíjate que eso yo creo que le interesa mucho a la gente, porque durante mucho tiempo, desde la creación de los derechos, de las comisiones de derechos, ha habido, y creo que estamos intentando cambiar esa lógica, el pensar que las comisiones estábamos, según esto, para defender delincuentes o ese tipo de cosas, porque hay que reconocer que tenemos una gran deuda en el sistema de justicia de nuestro país, ¿no? Y que básicamente pues eso se refleja en quienes más estaban cerca, y por eso pues de repente era eso lo que llamaba la atención. Sin embargo, nosotros lo que intentamos hacer es algo que se trabaja en términos de justicia que restaure, que repare derechos lo más rápido posible en la cotidianidad, ¿no? En esta demanda del agua, en esta demanda a que nos den los servicios que necesitamos, y eso se da mucho en el territorio. Tenemos hoy 16 oficinas, una en por cada alcaldía de la ciudad. Eso nos ha permitido acercarnos cada vez más. Tenemos movilizando nuestros 20 y tantos ómnibus móviles todos los días en diferentes parques, mercados públicos, para acercarnos a la gente y que la gente vea que no es que tengamos que determinar violaciones graves a derechos humanos, que básicamente lo que tenemos que hacer es un proceso de interlocución, de mediación y de conciliación para haber resuelto sus problemas en el día a día. Y eso es lo que me refiero cuando digo, finalmente, claro que en violaciones graves tenemos las recomendaciones, es importante no hacerlo y reconocer a las víctimas, pero que finalmente, para no revictimizar, lo que tenemos que tener es otros elementos como la conciliación, la mediación, y eso se hace cuando estamos cercanos a la gente y cuando también finalmente asumimos una responsabilidad en términos de cómo hacemos colaboración y cooperación con las autoridades para que ellas cumplan mejor su trabajo. El próximo mes de junio se recordarán los 57 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué tan compatible, aunque digamos esto se apega más a la similar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero qué tan compatible son los principios, los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el trabajo, el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Fíjate que en diciembre cumplimos estos 75 años de la declaración. Acordémonos que la declaración eso es un marco muy amplio. En ese entonces, estamos hablando de 1948, pues se podría decir que se quedó corto, pues en un mundo en donde pues 75 años después hemos cambiado muchísimo y se renuevan nuestras demandas y la lógica de cómo abarcarnos en derechos, ¿no? Entonces creo que lo que rige a las comisiones más fuertemente son estos estándares que se van derivados no nada más de la declaración, sino de muchas convenciones y muchas adecuaciones de esas convenciones que se van haciendo en los años. Por darte un ejemplo, la última convención que ratificó el Estado mexicano lo hizo este año, es una convención regional básicamente para las Américas, que es la Convención de Protección de Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Esta parte es importante porque se habla de que hoy, cuando visto una realidad en donde hemos avanzado muy rápidamente en la esperanza de vida, donde tenemos modificaciones a nuestra lógica de población, hoy tenemos que mirar a las personas mayores y reforzadamente hacer que se cumplan todos sus derechos, ¿no? Y esta convención es apenas del 2023, recién ratificada por nosotros, y eso te habla de lo que es la progresividad y la actualización de los marcos internacionales. En esa lógica simple que quiero decir es que en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México aplicamos esos estándares, los últimos, los que nos dan las observaciones generales y también lo que nos dan lo que se llaman las, iniciativas de jurisdiccionales y de estándares de la Corte Interamericana que nos dan también un nivel interpretativo importante, ¿no? Como, por ejemplo, el que en estas semanas pasadas, la Suprema Corte de Justicia deje claro
el derecho a las mujeres a decidir, por ejemplo, ¿no? O que deje claro que no podemos ser discriminados si tenemos o somos parte de una población de la diversidad sexual, el que también ponga estándares a la interpretación en lenguas diferentes al español, que diga con todas sus letras que no existe una lengua nacional, sino que tenemos 63 lenguas nacionales, porque ese es el número, aparte del español, de lenguas que se hablan en este país. Finalmente, ¿cree que en su gestión Ombudsperson se logre que los derechos humanos sean ya una costumbre? Eso, quisiéramos, para eso trabajamos todos los días. Imagínate, me sobran 2 años para seguir aquí al frente de la comisión. Yo espero seguir logrando y seguir más bien impulsando esto que creo que es muy importante, Federico, es que los derechos humanos no nada más se hacen de leyes y de políticas y de decir que los tenemos que respetar, sino que también se logran a través de que cambiemos culturalmente, de que nos sumamos empáticos, de que sepamos también que somos, quiénes son los garantes de nuestros derechos, pero que también tenemos que hacer mucho culturalmente para transformarnos. Agradezco enormemente por tomar la llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, maestra Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en esta ciudad capital. Buenas tardes para usted y éxito en lo que aún falta al frente de esta institución, de este órgano autónomo. Muchísimas gracias, Federico, a ti, a tu auditorio, y mucho éxito también para usted. Buenas tardes, presidenta. Son las 12:45. No se vaya. Después de este corte platicaremos nada menos que con don Ángel Verdugo, líder del movimiento estudiantil del 68, matemático del Instituto Politécnico, joven maestro de 23 años, cuando formó parte del movimiento estudiantil. Sigue aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:48. Ángel Verdugo Beltrán fue considerado en el 68 entre los 200 o más líderes del movimiento estudiantil como de tendencia comunista. Le agradezco, maestro, tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Qué gusto saludarlo y muy buenas tardes. Igualmente, un gusto estar contigo y tu audiencia. Para usted, ¿qué significó, maestro Ángel Verdugo, ser considerado de tendencia comunista en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad? En los archivos de la Federal Seguridad estaban elaborados con los reportes que hacían personas que asistían a mítines e incluso en reuniones de la sociedad de alumnos, de asambleas estudiantiles, todo esto antes del 68, claro. Eran personas que algunos con dificultades habían terminado la secundaria y en aquellos años, los años del presidente Díaz Ordaz, la Guerra Fría, todo aquello que no comulgaba con la visión, vamos a decir, priista o nacionalista, era considerada una idea exótica, para citar al clásico Díaz Ordaz, o comunista. De tal manera que para esos años o en esa época, creo que era un estudiante en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y hacía política estudiantil en la ciudad de alumnos. Pues esos reportes yo nunca tuve acceso, de tal manera el que dijeran que yo era comunista o no, pues me parece realmente algo, en primer lugar, que conocieron periodistas dedicados como tú, pero muchos años después, cuando, ¿te acuerdas? Esos archivos se llevaron al Archivo General de la Nación. Correcto. Y muchas personas fueron ahí a hurgar. Yo no tengo el menor interés en hurgar qué es lo que pensaba la Dirección Federal de Seguridad de mí en aquel momento y también años después. Entonces, no me merece opinión seria alguna un adjetivo de ese tipo. Y coincido con usted, ubicándose en los tiempos y en la perspectiva de un gobierno obtuso, cerrado a la audiencia en esos momentos, pero a la fecha todavía permea en el ánimo de quien le escucha aquí en esta señal del 760 de Radio Cañón. Maestro, esa frase
que en el 68, en los movimientos de Argentina, Buenos Aires, París, Washington y la Ciudad de México, que Sartre ejemplificó de manera muy adecuada, y de esta manera, por ese momento, cuando los universitarios decidan dejar el libro por el fusil, ¿qué ocurrirá? Habrá un cambio estructural, será violento. Eso en aquellos tiempos, y cree, maestro, superada esa realidad en los tiempos de la Cuarta Transformación. Sin duda alguna, Federico. Mira, en aquellos años, por eso es importante platicar de ese ambiente. En aquellos años, en términos de movimiento estudiantil, no empezó en París 68, sino eso empezó con un movimiento opositor a los Juegos Olímpicos en Tokio. Aquel movimiento, tú eras muy joven, de los Singakure, eran los estudiantes radicales en Tokio, en Japón, y se realizaron los Juegos Olímpicos sin mayor problema. Luego vino una serie de movimientos en el mundo. ¿Te acuerdas la Primavera de Praga, cuando Dubček intentó humanizar aquella visión totalmente autoritaria del socialismo real de la Unión Soviética? Y eso generó, junto con la guerra de Vietnam, un ambiente que incluso en los Estados Unidos marcó a los jóvenes de aquel entonces. Debes de haber leído, si no es que te tocó vivir esos años, del papel que jugó la Universidad de California en Berkeley, que era la radical, vamos a decir. Sin embargo, como suele decirse todavía, que quien a los 18 años no es de izquierda es un tontejo, pero el que a los 25 lo sigue siendo es mucho más tontejo. Es decir, es producto de la rebeldía clásica, ojo, de aquellos años. Hoy la situación es completamente diferente. Esa visión disque comunista ya yace en el basurero de la historia. Escuchar a estas personas que ayer leyeron un panfleto ahí que me hizo recordar, yo les agradecí, recordar los años 60, pero ya ha cambiado el discurso. Estamos en la etapa de las democracias, de la lucha política legal, abierta, de los partidos políticos, no de los grupos clandestinos. Aquella época ya quedó en el olvido. Por eso también me da risa estos que se asustan con una reunión de un grupo de viejos santones en Puebla que piensan que eso va a llevar el comunismo. No va a llevar el comunismo a ninguna parte. Ve lo que sucede, y que estás perfectamente enterado por tu trabajo profesional, lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que prácticamente es un país inexistente. Ya aquella visión de la Guerra Fría ha sido superada por una que podría decir más peligrosa, la etapa del populismo, de los gobiernos autoritarios, fuertes. Tienes el caso de Turquía, Hungría, el mismo Estados Unidos con el caso de Donald Trump, y luego tienes Venezuela, el intento en Argentina, en Ecuador, que fracasó con Rafael Correa, Nicaragua, que ya lo mencioné, y ahora en México, que tenemos a este cacique pueblerino que sueña con regresar a los tiempos de los años 70. Pero eso es imposible, Federico, es imposible. Repito, estamos en la etapa de las luchas abiertas, de los partidos políticos legalizados, de los congresos que con todas sus limitaciones juegan un papel en la vida política de los países. Eso es lo que podría decirte al respecto. Maestro, entonces, la lucha de clases es parte ya de la historia. No, la hoz, el martillo, el tomo 1, tomo 2 o 3 del Capital de Marx, cuando estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, que lo llevábamos hasta el inodoro, eso ya en la historia. Mira, el problema del el libro de Marx, el primero fue una gran traducción que hizo Wenceslao Roses aquí en México, y posteriormente hubo una edición más completa del siglo XXI, que eran 3 volúmenes. El Capital es el libro más citado, quizá desde el siglo XX, pero es también a la vez el menos leído. Es un libro confuso,
es un libro que tuvo que terminar Engels, porque falleció Marx, de tal manera que es un libro sobrevalorado, y particularmente la realidad de lo que fue el socialismo real en la Unión Soviética, pues echó prácticamente ahora sí que, digamos, al basurero de la historia esa visión. La lucha de clases es la expresión o la explicación más simplista y mecánica del desarrollo de la humanidad. A raíz de la globalización, donde los obreros son obreros porque realizan un trabajo manual, pero en términos de mentalidad son pequeña burguesía urbana o son aspiracionistas, pero ya aquella idea de explicar el desarrollo en las sociedades, las transformaciones, teniendo como explicación central la lucha de clases, no pasa de ser recursos de trasnochados que se quedaron en los años 60 del siglo pasado. Maestro, entonces, ¿se puede circunscribir su tesis en el fin de la historia de Fukuyama? Bueno, aquí habría que leer lo que el mismo doctor Fukuyama ha dicho, que habría que leer el libro completo de él para entender esa frase del fin de la historia. Si aplicamos esa petición del doctor Fukuyama y entendemos lo que ha pasado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener que aceptar, Federico, que los países avanzan inexorablemente a una economía abierta de mercado y a la interdependencia que es la globalidad, donde ¿qué país se puede aislar de eso? Incluso Corea del Norte, quizá el país más cerrado del mundo, depende de otros países para poder satisfacer sus necesidades básicas, como es la alimentación de sus gobernados. Entonces, este fin de la historia podría decirse que es verdad en la medida en que hemos llegado a la etapa, quizá durará cientos de años, donde será la democracia, los partidos políticos, la lucha abierta en los parlamentos y los congresos, la característica de los tiempos. En ese sentido, creo que es cierta, haciendo, por supuesto, tomando de una manera un tanto mecánica esa idea que es mucho más compleja, y lo ha explicado en libros posteriores el maestro y doctor Fukuyama. Le agradezco enormemente, maestro Ángel Verdugo, líder del movimiento estudiantil del 68, por tomar en su tiempo y espacio a Radio Cañón 760. Muy buenas tardes y gracias por esta exposición. Gracias a ti, Federico. Gracias. A la orden. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.